Motores eléctricos. Motor eléctrico a corriente directa. Los primeros motores eléctricos fueron simples dispositivos electrostáticos descritos en experimentos realizados por el monje benedictino escocés Andrew Gordon y el inventor estadounidense Benjamin Franklin en la década de 1740. El principio teórico detrás de la ley de Coulomb fue descubierto por el inglés Henry Cavendish en 1771, aunque no fue aplicado. Esta ley fue descubierta independientemente del francés Charles-Augustin de Coulomb en 1785, quien sí la publicó. El primer motor eléctrico de corriente continua, capaz de hacer girar una máquina, fue inventado por el científico inglés William Sturgeon en 1832. Siguiendo su obra, el inventor estadounidense Thomas Davenport construyó un motor eléctrico de corriente continua tipo conmutador que patentó en 1837. Estos motores funcionaban a 600 revoluciones por minuto gracias a una potente maquinaria y a una imprenta. Sin embargo, no tuvieron éxito al comercializar debido al alto costo de energía de la batería primaria, lo que arruinó a Davenport. Además, en aquel momento no se disponía de ningún sistema de distribución de electricidad, por lo que no surgió ningún mercado comercial práctico para estos motores. Tras muchos intentos más o menos exitosos con aparatos rotativos y alternativos relativamente débiles, el alemán Moritz van Jacobi creó el primer motor eléctrico rotativo real en mayo de 1834, que desarrolló una notable potencia mecánica de salida. 4 años más tarde, mejoró su creación con un motor lo suficientemente potente para conducir un barco con 14 personas a través del río Ancho. ¿Qué es un motor a corriente directa? Un motor de corriente directa o motor CD convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Es uno de los dos tipos de motores básicos. El otro tipo es el de corriente alterna o motor CA. Entre los motores de corriente directa está el derivado, el de serie, el compuesto y el de imán permanente. Las bobinas y la armadura en un motor derivado están conectadas en paralelo, conocidas como derivación, causando que la corriente de campo sea proporcional a la carga del motor. En los motores en serie, las bobinas y la armadura están conectadas en serie y la corriente fluye solo en las bocinas de campo. Un motor compuesto es un híbrido entre los modelos en serie y derivados, y tiene ambas configuraciones. El campo en un motor con imanes permanentes es creado por dichos imanes mencionados en su nombre. ¿Cuáles son los principios básicos? El funcionamiento de un motor de corriente directa se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, según la expresión de la ley de Lorentz. B es la inducción del campo magnético, se mide en teslas. L es la longitud del conductor cortado por las líneas de campo magnético y se mide en metros. I es la intensidad que recorre el conductor y se mide en amperios. F es la fuerza que se produce sobre el conductor y se mide en newtons. El corrector, el aro marrón, es necesario para invertir la corriente en cada media vuelta, ya que de lo contrario el sentido del par sería opuesto en cada semiciclo, y el motor no llegaría a arrancar. Sobre el colector, las escobillas permiten alimentar el rotor del motor en movimiento con corriente continua. ¿Qué partes integran cualquier motor a corriente directa? Un motor de corriente directa consiste en un estator, una armadura, un rotor y un colector con escobillas. La polaridad opuesta entre dos campos magnéticos dentro del motor hace que gire. Estator. Se conoce como estator a la parte fija de una máquina giratoria. Armadura. La armadura es un electroimán que se hace enrollando al alambre delgado alrededor de dos o más polos de un centro de metal. La armadura tiene un eje y el conmutador está atado al eje. Rotor. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Colector. Se refiere a un conjunto de tubos o conductos que se utilizan para distribuir la mezcla aire-combustible en el ciclo de admisión, o bien para recoger los gases de escape del motor en el último ciclo o ciclo de escape. Escobillas. El elemento que ejerce de conexión eléctrica entre la parte fija y giratoria dentro de un motor eléctrico. Uso de los motores de corriente directa. Aplicaciones más adecuadas serían, entre otras, máquinas giratorias, afiladoras, instalaciones transportadoras y aspiradoras. Además, con motores de corriente directa con escobillas pueden accionarse compresores, máquinas de rotación y ascensores.
En casos como el ámbito de la robótica, donde se requiere un control extremadamente preciso y un par motor reducido, se utilizan motores de corriente directa con imán permanente integrado. Gracias a las ventajas de rendimiento frente a los motores de corriente directa con escobillas, los modelos sin escobillas se emplean en un espectro creciente de campos de aplicación, en numerosos sectores y áreas concretas. Las más diversas ramas de la economía de los motores de corriente directa sin escobillas ya han superado a su competidor. Bueno, vamos a hacer un motor eléctrico y necesitamos una pila, bueno, dos clips o algo que nos ayuda a sostener el alambre, cinta de aislar, un imán y el alambre de cobre para hacer la bobina. Bueno, luego primero vamos a pegar los clips o los seguros con la pila, a la pila con la cinta de aislar. Luego, ya que tenemos esta pequeña estructura, vamos a enrollar el alambre para hacer como un pequeño círculo y dejaremos dos tiritas. Bueno, ahora vamos a poner el imán en la pila y vamos a introducir los palitos que dejamos para que bueno, ya con el imán y el alambre tiene que estar lijado para que pueda girar. Y así es como funciona nuestro motor. Esto da vueltas por el imán y la energía que pasa de la pila hacia él. Conclusión. Los motores eléctricos de corriente directa representan una gran parte del desarrollo tecnológico del hombre, pues gracias a esto tenemos medios de transporte como autos, aviones, barcos. Al igual, son parte fundamental de las máquinas de construcción. Por esto, son necesarios para todo. En electricidad también son importantes, para las instalaciones eléctricas y para generar esta misma. Conocer más de este tema nos ayudaría a entender un poco más el funcionamiento de varios productos eléctricos en nuestro hogar y, por qué no, poder repararlos, si es que decidimos entender e investigar a fondo. Si eres un fanático de los autos o las motos, también te ayudará a saber el funcionamiento de los motores de estos. O tal vez te intrigue tanto como para estudiar esto en una carrera. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Leonardo. Muchas gracias.